Bienvenidos, esto es Homo Optimus, una producción de Total Sapiens para todos ustedes. Mi nombre es Sergio Anaya, transmitimos desde Villahermosa en esta ocasión. El tema de hoy es la guerra y la paz en el México del siglo XXI, es decir, en nuestra época actual. De acuerdo a la Secretaría de Gobernación, en un texto publicado por Proceso, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador estaría en un proceso de diálogo con grupos diversos en busca de la paz para este país. Es decir, el fin de esta matazón sin fin que se inició cuando Felipe Calderón Hinojosa le declaró la guerra al narcotráfico, a la delincuencia organizada en este país, sin tomar las previsiones correspondientes, y ha generado cada año decenas de miles de muertos y a lo largo de 2 sexenios más de 200.000 mexicanos fallecidos por las balas de la delincuencia organizada. Muertos que han sido, tal vez en su gran mayoría, por parte de los cárteles de la droga, pero muchos de ellos han sido por parte de la sociedad mexicana y algunos de las Fuerzas Armadas, tanto del Ejército como de la Marina o de las diversas corporaciones policíacas, federales, estatales y municipales. Es importante, pues, entrarle al diálogo. Es un tema difícil, complicado, al que muchos ni siquiera se atreven a mencionar, pero que definitivamente es algo en el cual los mexicanos tenemos que pensar, porque no podemos seguir en esta misma tónica de estarnos matando entre nosotros mismos, si es que queremos realmente un país que progrese de manera rápida y que se beneficie a la mayor parte de los mexicanos. ¿Qué es lo que dice este texto? ¿Qué es lo que dijo la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero? De acuerdo al texto, dice que hay algunos grupos que quieren deponer las armas y quieren caminar hacia la paz. Esto es lo que menciona la exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora en funciones de Secretaria de Gobernación de nuestro país. Ella reveló que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador dialoga con diversos grupos armados en México que desean renunciar a la violencia para tener un México de paz. Textualmente cita la nota de Proceso, y se las hacemos llegar a ustedes, abro comillas: quieren deponer las armas y quieren caminar hacia la paz, cierro comillas. Eso es lo que dice la exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y refiere que es el gobierno, no es a título personal, pues lo dice además como funcionaria, como Secretaría de Gobernación, y en nombre de lo que es el actual gobierno que preside Andrés Manuel López Obrador. Pues no es una ocurrencia, pues estamos hablando de un problema de fondo, uno de los problemas en los cuales la Cuarta Transformación no ha podido traer a los mexicanos lo que se había prometido en campaña, es decir, el fin de tanta violencia, de tantas muertes por parte de la delincuencia organizada en México. Eso es lo que está sujeto a discusión, eso es lo que está dialogando, es lo que se está tratando de sacar adelante mediante estas negociaciones que están realizando, y que a muchos, lo entiendo, no les van a parecer en absoluto, que muchos van a criticar y van a tratar de echar abajo, porque hay demasiados intereses, igual que los hubo con el huachicol, igual que los hay en la materia de corrupción en nuestro país. El combate a la guerra que se había venido realizando, no solo al narcotráfico, sino en general a la delincuencia organizada en el país, pues es algo que toca demasiados intereses muy fuertes, y que podrían en un momento dado no salir avantes, pero que vale la pena, creo yo, que se intente por parte del gobierno, por parte de los mismos grupos que están en disputa de lo que son los territorios y los diferentes actos a los cuales incurren para sacar adelante sus actividades ilícitas. Hay que ver de qué manera se van a poner de acuerdo, pero sin duda alguna es excesivamente complicado. Dice la ministra: estamos dialogando con muchos grupos y están, de verdad, nos han manifestado que no quieren seguir en esta violencia. Y es posible que así sea. Yo creo que sí. O sea, a nadie le conviene, ni a ellos, ni a la sociedad en general, ni al país, ni a otros países incluso, ni al propio Estados Unidos, ni a los propios países centroamericanos o sudamericanos, por no hablar de otras zonas más lejanas como Europa o incluso hasta Oceanía, donde se dice han llegado ya los cárteles de la droga mexicanos y han introducido sus productos en esos lugares. Entonces es
Estamos hablando de algo que tiene relevancia de 100%, diría yo, para el país y de una gran importancia para el resto del mundo también. Por lo tanto, hay que intentar ese diálogo, hay que ver hasta dónde se puede llegar. Obviamente hay limitantes, hay problemas muy serios que habría que zanjar antes de llegar a cualquier tipo de acuerdo. En esa breve entrevista, Sánchez Cordero, pues obviamente no quiso abundar más sobre este diálogo con los grupos armados. ¿Qué grupos son?, le preguntaba. Obvio, pues varios, simplemente lo dijo así, varios grupos en general, sin especificar, y esa fue la respuesta que dio. No especificó nada absolutamente, y creo que es lo más conveniente, puesto que es algo que, por lo que se ve, se ha iniciado, pero que no hay todavía los pasos formales consecuentes para poder llevar un diálogo abierto, un diálogo expuesto hacia la sociedad en general. Cabe recordar que desde su campaña del proceso electoral de 2018, el presidente López Obrador, dice el texto del proceso, no descartó la posibilidad de, en algunos casos, ofrecer amnistía. Esto obviamente a muchos tampoco les va a parecer. La cuestión del fin de la guerra contra los cárteles podría ser sujeto a una comparación con, por ejemplo, el fin del neoliberalismo y sus prácticas depredadores. No se puede simplemente declarar, o más bien, puede hacerlo, pero de ahí a que se acaben esas prácticas del neoliberalismo, pues está muy difícil, y lo mismo va a suceder en el caso de que se llegara a un acuerdo global de paz entre los diversos grupos de violencia que participan en el país. Evidentemente, incluso aunque algunos líderes llegaran a ponerse de acuerdo y el gobierno valorara esos acuerdos y los aprobara en un caso determinado, pues también muchos de los subalternos de ellos evidentemente no van a estar de acuerdo, porque verán que les podrían perjudicar, y es normal en toda organización de cualquier tipo, no solo las que están fuera de la ley, las de la violencia extrema, sino también dentro de la ley hay esas posibilidades. Entonces, no es lo mismo ir, también hay que considerar, contra los delincuentes de cuello blanco, contra los corruptos, contra, ya sea del gobierno o de la iniciativa privada, que tienen sus intereses también muy fuertes y que han estado demostrando que pueden desestabilizar el país desde sacar su dinero, hacer una nula inversión durante todo lo que va del año, etcétera. Hay muchas maneras en que se puede violentar la paz social, la posibilidad de crecimiento económico, por ejemplo. Entonces, pero el problema con la delincuencia organizada es que cuentan con sus propias fuerzas armadas, es decir, tienen verdaderos ejércitos con armas modernas con los cuales pueden hacer frente, si no de manera directa, si de manera como lo hacen los guerrilleros, son pequeñas células, pequeños grupos, y podrían desestabilizar de veras muy fuertemente grandes zonas del país si se diera un encuentro entre esas fuerzas y lo que son los grupos de lo que ahora se llama la Guardia Nacional o del Ejército o de la Marina. Y es que estos grupos se han convertido en verdaderos caciques, o han sido los mismos caciques, yo no lo sé, no me gustaría aventurar al respecto, pero sí es evidente para cualquier persona que analice lo que sucede en materia de violencia y narco, es que hay que hacer algo. Yo no sé si pactar con estos grupos sea el camino correcto para lograr la paz del país. ¿Usted lo cree? Yo no lo sé, pero hay que intentar algo y es un camino distinto. Y yo preguntaría, ¿acaso se logró en Colombia, donde el narco y la guerrilla vivieron en simbiosis durante años y luego se firmó la paz con el gobierno y hasta el premio Nobel le dieron al presidente? Pues la verdad es que los resultados no han sido muy halagüeños, que digamos, sobre todo para los líderes tanto de las FARC como los líderes sociales y los defensores de los derechos humanos, que han sido asesinados por decenas después de esa firma de acuerdo de paz. Entonces no es tan sencillo como pareciera, y hay muchas zonas violentas todavía en Colombia donde los desencuentros entre los grupos armados y la sociedad, los grupos armados y las fuerzas policiales han dejado muchos muertos en ese país. Y entonces, ¿qué nos queda? Pues ciertamente es un camino no explorado a fondo, mucho menos en México, que de algún modo
se corresponde a la idea del punto final que ha expresado de manera continua el presidente de México en relación a la corrupción del pasado inmediato y mediato, no así de lo que ocurre actualmente, que está decidido, dice, que no se permita en lo absoluto, es decir, cero corrupción en la presente administración. Entonces yo preguntaría, ¿habrá un acuerdo de paz que permita poner fin a la muerte de decenas de miles de mexicanos cada año en las filas de la delincuencia organizada y de la sociedad en general? Es una pregunta que hay que responderse. Es una pregunta que hasta el momento no sabemos cuáles sean las posibilidades realmente de eliminar esta violencia que mina a la sociedad, que mina a la juventud mexicana. Pero sin embargo es posible que este mismo año tengamos una respuesta. Piénselo, y mañana platicamos de otro tema de interés para usted que le haga pensar, le haga reflexionar, que le sirva de algo para que tenga fundamentos en sus puntos de vista y no se deje llevar por la influencia de algunos medios de comunicación tendenciosos que todavía subsisten, o incluso en las redes sociales donde los bots quieren guiar los comentarios, quieren guiar los temas que supuestamente deben ser de interés según ellos, y los verdaderos temas de fondo los soslayan, los omiten, los ignoran. Los espero mañana en otra charla más de Total Sapiens, en esto que se llama Homo Optimus, una producción, como les reitero, de Total Sapiens. Por último, los invito a que sigan en nuestras redes sociales como Total Sapiens en Facebook, como Total-Sapiens en Twitter, y esta y otras informaciones las puede consultar en www.totalsapiens.com. Nos vemos mañana.